Vamos a la entrevista de esta mañana para abordar un estudio bien interesante que aborda un fenómeno creciente acá en Chile, que tiene que ver con la presencia de las casas de apuestas y sobre todo con la forma en la que los jóvenes empiezan a involucrarse en estos mecanismos de apuestas en línea. Se trata de la radiografía del juego online en jóvenes chilenos, pantallas que atrapan. Ese es el estudio que ha desarrollado la Defensoría de la Niñez y nos acompaña el defensor Anuar Quesilla aquí en el estudio para abordarlo. Gracias por estar con nosotros, defensor. Hola Sebastián, muy buenos días. Bienvenido, gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Bueno, defensor, es bien interesante el dato porque permite tener una mirada sobre lo que está ocurriendo, cómo va penetrando ya este fenómeno de las casas de apuestas online entre los chilenos, y entre otras cosas uno ya puede ver aquí que 1 de cada 4 estudiantes ha realizado apuestas en el último tiempo en materia online. ¿Qué nos muestra este estudio? Bueno, solamente indicar que este estudio que lo patrocina, ¿verdad?, la Corporación de Juegos Responsable y desarrollado por una institución que tiene mucha trayectoria en estas materias, que se llama CoPreventive, y que ha contado con el apoyo de la Defensoría de la Niñez, tiene distintas aristas que nos dan cuenta de una realidad muy preocupante, pero que no es nueva. De hecho, ya en el 2023 el Instituto Nacional de la Juventud nos mostraba un estudio sobre adolescentes y juegos de azar, donde nos decía, ¿verdad?, el estudio que no solamente el juego de azar era una actividad nociva para los niños, niñas y adolescentes, sino que además también muchas veces iba acompañada de otras conductas perniciosas, como por ejemplo el consumo de alcohol o tabaco. Entonces, nosotros desde la Defensoría de la Niñez lo que hemos promovido ya por años, esto no es un tema nuevo, sino que se ha ido incrementando con el posicionamiento de las casas de apuestas online, tiene que ver precisamente con cómo se compatibiliza un derecho tan importante que es el derecho que tienen los niños y niñas para relacionarse con el mundo digital, que es inevitable, ¿verdad? Pero a la vez también cómo en esta relación de los niños con el entorno digital se mitigan riesgos de justamente incurrir en conductas nocivas y finalmente ser víctimas de violencia. Por eso es tan importante el estudio. Claro que sí, y porque además se ha visto en otros países también cómo esto va captando cada vez más jóvenes, ¿no? Así es. En Estados Unidos, por ejemplo. Así es. De hecho, los mismos resultados de este estudio nos muestran que ya el 53% de los adolescentes que participaron de la muestra de este estudio han apostado alguna vez en su vida. Por otra parte, se da cuenta que de este grupo que ha apostado una vez en su vida, más del 70% lo perciben como una actividad que la valoran positivamente. Pero lo más importante y más grave a la vez es que más del 50% de los padres y madres de niños y niñas que están entre octavo básico y cuarto medio saben que sus hijos apuestan. Y se lo permiten. Exactamente. Y eso va justamente extrapolando a las organizaciones, ¿verdad?, que alojan las casas de apuestas, ¿verdad? Porque justamente se generan efectos que son muy dañinos para el desarrollo y la crianza de niños y niñas adolescentes, como por ejemplo el hecho de constituir organizaciones, ¿verdad?, de apuestas que son incluso paralelas a las casas de apuestas online. ¿Por qué, no está de más la pregunta, es negativo que los jóvenes entren al mundo de las apuestas online? A ver, y esa es una gran pregunta, porque en definitiva lo primero que hay que decir es una consideración de carácter netamente legal. En primer lugar, la participación de niños, niñas y adolescentes y menores de edad en general a juegos de azar está prohibida por ley. Y por lo tanto, el hecho de poder ser partícipes además de una actividad que no está regulada, porque además recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema que señala que todas las casas de apuestas online son ilegales y de hecho se ordena bajar las direcciones de correo, las direcciones de los sitios web, justamente implica en primer lugar un acto de ilegalidad. Y lo otro, y ya no tiene que ver con constataciones que vienen del mundo de las ciencias jurídicas, del derecho, sino que vienen desde el mundo de otras disciplinas, de la psicología del desarrollo, las neurociencias, ¿verdad? El propio Comité de los Derechos del Niño ha señalado que las apuestas y el azar justamente son la puerta de entrada precisamente a la ansiedad, a la depresión, a la ludopatía y en definitiva a situaciones que incluso pueden tener muchos efectos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y esos efectos están ya estudiados además, ¿no? O sea, hay un análisis sobre eso. Sin embargo, ni los padres, por lo que muestra el estudio, ni los mismos niños lo ven como una práctica perniciosa o que pueda generarles problemas. Ahí hay una disociación, digamos. Exactamente, y eso tiene que ver también con cómo generamos una política pública que sea capaz, en primer lugar, de garantizar el derecho
a Internet, a las redes sociales, al acceso a la información. O sea, Internet tiene un mundo de posibilidades muy importantes para niños, niñas y adolescentes, pero en la medida que no contemos con herramientas instaladas en el Estado, en las familias y en los propios niños, niñas y adolescentes, en las escuelas, probablemente uno puede justamente, por ejemplo, en el juego, los videojuegos, implican una puerta de entrada al mundo de las apuestas y eso es probablemente muy perjudicial. El estudio se basa en una serie de casos que se levantaron que han sido problemáticos, pero también en testimonios de adolescentes que ya presentan conductas que pueden ser ya catalogadas como ludopatía. Ludopatía derechamente. Así es. O sea, así de grave es la situación. Así es. Y por eso mismo desde la Defensoría de la Niñez lo que estamos promoviendo es precisamente que primero se cumpla la ley, ¿verdad? Y en segundo lugar, que se genere una política pública que regule esta situación. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso, ¿no? Que está regulando las casas de apuestas online. Y nosotros hemos sido críticos de ese proyecto, lo valoramos positivamente, pero creemos que poner el foco solamente en el pago de impuestos, en el tema de la recaudación, de cómo se regularizan la situación impositiva de las casas de apuestas, no es suficiente. Claro, porque se ve como una vía de recaudación en el fondo. Exactamente, sino que también debe abordarse desde la política pública, cómo nos aseguramos de que los medios de comunicación establezcan prohibiciones, ¿verdad? Y publiciten este tipo de actividades con las debidas restricciones y protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se verifica la identidad de un niño o un adolescente que entra a apostar? Y en definitiva, ¿cómo se establecen sanciones a las empresas, ¿verdad?, de apuestas online que permiten que niños, niñas y adolescentes puedan apostar? Claro. Ahora, Capaces de identificar riesgos que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes a propósito del ejercicio, lo repito, de este derecho. Claro, claro que sí. Estamos con Anuar Quisille, defensor de la niñez aquí en CNN Chile. Además, hay un factor bien relevante que no sé si lo aborda el proyecto de ley y por eso quería preguntarle, que tiene que ver con la publicidad también, la presencia de estas casas de apuestas de forma masiva en la publicidad. Y de lo atractivo que resulta también cuando está vinculado a asuntos deportivos, por ejemplo, ¿no? O el fútbol en particular. ¿Cómo regular esos asuntos que son ganchos al final para que los jóvenes terminen aquí? Bueno, eso en definitiva uno lo podría enmarcar dentro de colisiones de derechos, porque por una parte existe el derecho consagrado constitucionalmente de la libertad económica y el derecho a desarrollar actividades económicas. Por otra parte existe el derecho a la libertad de expresión que además detentan los medios de comunicación, ¿verdad? De poder justamente, entre otras cosas, financiarse a propósito de la publicidad. Claro. Y lo mismo también con el tema de las instituciones deportivas. Sin embargo, esos derechos no son absolutos. Hay límites, se pueden restringir en la medida que una actividad determinada pueda generar perjuicios o riesgos, entre otras cosas, para niños y adolescentes. Y eso no lo decimos nosotros desde la Defensoría de la Niñez solamente, sino que lo dicen los estándares internacionales, lo dice la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez. Por ejemplo, hay límites a la publicidad de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos promovido desde la Defensoría de la Niñez, precisamente en ese punto, Sebastián, a propósito de la tramitación del proyecto de ley, es cómo se genera un marco de publicidad de las apuestas online que, por ejemplo, respete el horario de protección a niños, niñas y adolescentes, que es el que rige para todos los medios de comunicación, para la televisión, para la radio, y además también cómo se genera una publicidad que sea debidamente acorde a las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, estableciendo la prohibición de que niños, niñas y adolescentes se apuesten. Y lo otro, Sebastián, que no es menor, es que también hemos observado que hay mucha publicidad de este tipo de actividades a través de los generadores de contenido, de los influencers, ¿no? Que legítimamente se financian mediante la publicidad.
pero creo que también es importante también hacer un esfuerzo de política pública para que exista una alfabetización en materia de protección de derechos fundamentales de las personas que también pueda llegar a quienes generan contenido. Por supuesto, y ciertas regulaciones también en ese sentido. Hay un llamado también a la ética, probablemente asociado a ese tipo de comportamientos. Defensor, ¿hay experiencia legislativa internacional que nos pueda servir como referencia? Bueno, una de las mayores experiencias que uno podría mirar como una práctica comparada surge a través de un gran problema de las apuestas deportivas, principalmente en Europa. Uno mira, por ejemplo, Inglaterra o Francia, donde existe muy instalado ya desde hace muchos años las apuestas a propósito de actividades deportivas. Nosotros hemos podido ver cómo el Parlamento Europeo, ¿verdad?, a propósito de la situación de estos dos países, ha ido cercando a las casas de apuestas, no para que no puedan desarrollar su actividad económica, sino para establecer límites claros de prohibiciones de menores de edad para que puedan apostar. Y también políticas públicas que también tienen que ver con el pago de impuestos u otras circunstancias más de carácter económico. Pero en definitiva, la gracia de esto tiene que ver con abordar el problema como política pública, cosa, por ejemplo, que actualmente tienen un gran problema a Estados Unidos, lo conversábamos antes de comenzar la entrevista, o Argentina, donde uno de los principales temas en materia de niñez y adolescencia es la problemática de la relación de los niños con las apuestas online. Claro que sí. Defensor, estamos con Anuar Quesilla, defensor de la niñez aquí en CNN Chile Radio. Queríamos preguntarle también respecto a otro tema que está bien fresco, porque esta mañana distintos colegios y alcaldes, que son los sostenedores, han ido reportando que ha habido problemas con el desarrollo de la prueba CIMSE. El alcalde de Paine, por ejemplo, escribió un tuit sobre 350 alumnos que no pudieron realizar la prueba. El alcalde de Providencia ha escrito algo parecido. Llegan reportes también de la comuna de San Bernardo y de Pedro Aguirre Cerda, de algunos liceos emblemáticos también, como el Las Tarrias, el Carmela Carvajal, el Instituto Nacional, entre otros. ¿Qué les parece a ustedes primero estos antecedentes que se conocen? Primero voy a hablar como papá. Yo soy padre de 2 hijos que tienen 10 años, que están en cuarto básico y que prontamente van a rendir el CIMSE también. Entonces me pregunto, ¿qué me pasaría en estos momentos si me avisan que después de un proceso importante de preparación no pueden rendir la prueba por motivos ajenos a su voluntad? Porque generalmente se asocian todas las interrupciones de las actividades escolares a las manifestaciones o a cualquier otra circunstancia ajena. Claro. Acá estamos frente a un hecho gravísimo, ¿verdad? Hay una serie, un número importante, que por lo que tú me señalas ahora, Sebastián, porque esto es un hecho que recién se está dando a conocer y está en desarrollo. Sí. Estamos hablando probablemente de miles de alumnos, todavía no sabemos cuál es la situación en regiones, que no han podido justamente ejercer su derecho a la educación tal como lo consagra la ley. Porque no han llegado los examinadores. Exactamente. Precisamente a propósito de esa situación, los equipos de la Defensoría de la Niñez y yo particularmente ya estamos en contacto con el Ministerio de Educación, con la Superintendencia de Educación y con la Agencia de Calidad de la Educación, precisamente para conocer los motivos que llevaron justamente a este incumplimiento de un deber que precisamente tiene por objeto no solamente medir conocimientos, sino que además garantizar un derecho que está consagrado por ley. Claro, y por eso la gravedad. Y uno puede hablar perfectamente de miles, porque ya por lo menos en Providencia son 650 alumnos, de acuerdo a lo que decía el alcalde Belolio, en Paine otros 350 y en varias comunas se empieza a reportar lo mismo. ¿Qué derechos se están afectando con esto? Bueno, lo decíamos al comienzo, ¿verdad? El derecho a la educación. El derecho a la educación no solamente dice relación con acceder al sistema educativo, sino que además también poder desarrollar todos los contenidos de la educación, es decir, poder medir conocimientos, poder saber dónde estoy yo en términos académicos para poder nivelar y mejorar, ¿verdad?, el tipo de educación que se entrega en los colegios. Pero también una cosa importante, que pese a que esta situación está vinculada específicamente al derecho a la educación, también nosotros podríamos decir preliminarmente que hay una afección importante al derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque hay alumnos que efectivamente, de manera involuntaria, están rindiendo el CIMSE, claro, y hay otros alumnos que de una u otra forma no han podido acceder a esta medición en tiempo y forma, sin contar los tiempos que probablemente pueden estar planificados y se altera todo el calendario académico. Claro. Entonces eso es relevante. Yo debo decir que me voy a comunicar con los alcaldes de las comunas afectadas precisamente para determinar qué acciones desde la Defensoría de la Niñez vamos a ejercer, porque repito, esta es una situación gravísima y por los antecedentes que nosotros manejamos hasta ahora, porque como tú dices, es una noticia en desarrollo, no tiene justificación. Bien, defensor Anuar Quesilla, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Son las 10:52, nos vamos a un corte, seguimos de inmediato con más informaciones de la mañana de este miércoles 22 de octubre.